Bueno, saludos mi gente, bienvenidos a Lucha Legítimamente. Hoy vamos a darle continuación al libro de Apocalipsis. El último video se estaba tratando de una introducción al preámbulo. Estábamos hablando de los primeros 3 versos de Apocalipsis capítulo 1 y estábamos viendo cómo esta epístola con mucho simbolismo está tratando de llevar un mensaje inminente a la audiencia original y vimos primero que hay un testigo preeminente o un rey dándole un documento a Juan siendo un profeta. Y Juan está actuando como abogado a favor de la iglesia y en contra de un pueblo que está abandonando a Dios o que abandonó a Dios o rechazó a Dios. Estamos viendo también que Apocalipsis se trata de bendecir a la iglesia, porque dice que bienaventurado aquel que oye y atesora estas palabras de esta profecía o de esta revelación. Hoy vamos a darle continuación al preámbulo y quiero comenzar con la lectura de Apocalipsis 1 y vamos a enfocarnos en los versos 4 al 8. Usualmente yo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Creo que es una traducción bastante certera. A mí me gusta. Pero cuando se trata de yo leer la Biblia de manera personal, estoy utilizando también la Reina Valera del 60. No sé, se escucha mejor. No sé si es porque es la traducción clásica de las iglesias evangélicas y protestantes, pero cualquiera que puedan leer, voy a leer por lo menos por razones académicas y por razones de documentación. Quiero leer la traducción más certera, que sería la Biblia de las Américas. Y dice así Apocalipsis 1, 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene en las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Apocalipsis 1 de 4 al 8. Y esta parte del preámbulo le quise titular Un saludo de gracia y de paz. Repito, un saludo de gracia y de paz. La idea central de esta reflexión que vamos a hacer es que el Dios Trino es nuestra fuente de gracia, paz y justicia. Repito, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son la fuente de gracia, paz y justicia para nosotros los creyentes. Apocalipsis, pese a que es del Nuevo Testamento, bueno, toda la Biblia en sí es un documento enriquecido con literatura judía y con terminología judía, obviamente escrita en griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero es bien importante el tener esto en mente al considerar, porque como he dicho anteriormente y he dicho en videos anteriores, para tú poder entender Apocalipsis, tienes que conocer tu Antiguo Testamento y tienes que entender las alusiones que Juan está haciendo o las visiones que Juan se les dio y cómo éstas corresponden a las profecías y revelaciones pasadas, porque se está hablando de una sola historia. Todo el canon bíblico habla de una sola historia y es la redención de Dios, la redención del ser humano por medio de Jesucristo. Y esa historia está llena de simbolismo, de historia y de muchas cosas que pese a que Apocalipsis las pone de manera fantástica, tienen un toque real. Algo pasó en la historia con este tipo de simbolismo que Juan estaba comunicando. Y mi argumento es que él estaba hablando del cierre del antiguo pacto y de la apertura del nuevo y la razón por la cual estamos aquí. En este saludo, bien apostólico, Juan le está diciendo a los recipientes de la carta, que serían las iglesias que están en Asia, que tengan gracia y paz. Los apóstoles siempre estaban ofreciendo o dando y deseando gracia y paz a sus feligreses. Entonces, el pasaje anterior nos da una bienaventuranza, a lo cual podemos disfrutar hoy. Apocalipsis es un documento judicial que trata de nuestra victoria y de la victoria o de la derrota de los enemigos de nuestra fe. Entonces, el preámbulo, saludo de gracia y paz, de Apocalipsis 1, versos 4 al 8. Y lo que quiero enfatizar es, la idea central es que el Dios Trino es nuestra fuente de paz, gracia y justicia. Paz, gracia y justicia. En el pasaje anterior,
Apocalipsis 1, del 1 al 3, nos da una bienaventuranza la cual podemos disfrutar hoy. Apocalipsis es un documento judicial que trata de nuestra victoria y la derrota de los enemigos de nuestra fe. Apocalipsis es un libro judicial que se trata de victoria. En esta segunda parte, de 4, vamos a ver más del preámbulo, vemos que Dios está ofreciendo algo. Vamos a ver qué es lo que Dios nos está dando, quién es ese Dios que nos está dando la gracia, la paz y la justicia, y quiénes somos nosotros cuando la recibimos. Y por último, veremos qué sucederá a los que no están en él. Apocalipsis, siendo interpretado dentro de su contexto histórico y bíblico, puede darnos luz como el resto de la escritura. Pese a que la evidencia apunta de que Apocalipsis se trata de un evento que pasó en el primer siglo, con repercusiones históricas eternas que apuntan a la segunda venida de Cristo, no quita de que la es parte del canon bíblico y por ende es palabra viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, y que debemos ver qué nos está diciendo hoy. Y los 3 principios bíblicos que quiero sacarles para que nosotros no solamente podamos entender de lo que Juan está hablando de manera inmediata y a la audiencia inmediata, sino que también nosotros podamos entender de qué se trata Apocalipsis para nosotros, incluyendo lo que le está diciendo a las iglesias. Y vamos a enfocarnos en estos pasajes. Me gusta el estudio expositivo de la palabra, es decir, tomar las cosas verso a verso. Sé que es bien extenso, pero es bien enriquecedor. Y primero, quiero ver lo que Dios está ofreciendo. Y dice gracia y paz a los recipientes. Los recipientes originales, la carta está dirigida a iglesias históricas, no futuristas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entre las interpretaciones del campo escatológico se han dicho un sinnúmero de cosas. Una de las cosas que se dice es que estas iglesias no son iglesias de antes, sino iglesias del futuro de esta audiencia hasta el sol de hoy. Hay muchas maneras las cuales se interpretan estas iglesias y creo que voy a separar un video para poder explicar las teorías que hay sobre estas iglesias. Pero el punto es que los recipientes originales son iglesias que estaban en un contexto histórico y que están en un estado geográfico también. Estamos viendo que están en Asia Menor. Como veremos en el prólogo, estas iglesias tenían situaciones particulares y los vamos a ver eventualmente, Apocalipsis 2 al 3. Y estas 7 iglesias representan de manera cualitativa el pueblo de Dios del nuevo pacto. O sea, a pesar de que son 7 iglesias reales, es decir, iglesias que van a recibir esto de manera circular, el número 7 es bien importante y simbólico en la Biblia. Y todos sabemos que tiene que ver con plenitud, tiene que ver con cumplimiento. Estas 7 iglesias representan la plenitud del cuerpo de Cristo de ese momento y también en sentido espiritual a nosotros también. Y el saludo es apostólico. Dice gracia y paz. Primero, vamos a ver lo que significa gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios a personas que no lo merecen. ¿Ok? Suena redundante, pero la gracia es un don de Dios que nos da la fe. Dice que este favor fue la fe, esta gracia fue la fe para poder creer en Cristo y ser salvo por su obra, como dice Efesios 2, 8 al 10, que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino es un don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya o fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La gracia es lo que separa el cristianismo de otras vertientes religiosas. ¿Por qué? Porque todas las vertientes religiosas se tratan de qué yo puedo hacer para llegar a la iluminación máxima, qué yo puedo hacer para poder ganarme el cielo. El cristianismo te está diciendo que tú no puedes ganarte el cielo. El cristianismo te está diciendo que tú no tienes la capacidad de ganarte el cielo. Y la única manera de tú poder ganarte el cielo es reconocer que tú no te lo puedes. La gracia te quita el peso de encima. La gracia de Dios es un regalo. Cuando Dios imparte gracia, te da la fe. Y cuando te da la fe, tú puedes ver a Cristo. Y cuando ves a Cristo, puedes ver su obra, arrepentirte de tus pecados y tener una nueva vida en Él, para entonces poder disfrutar de las obras que Dios ha creado, no para que tú vayas al cielo, sino porque ya eres parte del cielo. El cristianismo está ofreciendo algo inmensamente diferente a lo que muchos creen hoy en día. Sé que hay un debate entre si la fe y la obra y whatever, pero el punto es que la gracia hace posible que nosotros podamos obrar para Dios. No como soborno, como que decirle a Dios, bueno, mira, yo hice todo esto, por eso tengo que entrar al cielo. No, no, no. La gracia nos da la oportunidad de poder creer en Cristo para que nosotros podamos andar y disfrutar de las cosas buenas que Dios quiere darnos, de poder ser libres para obedecer.
y para poder establecer una vida llena de bendiciones. Y eso incluye la salvación. Lo segundo que Dios está ofreciendo aquí, según el saludo apostólico, es la paz. La paz. El favor inmerecido nos da paz. ¿Por qué? Porque el resultado de la fe que la gracia nos da es la paz con Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos declara justos e inocentes delante de Dios. Y eso significa que hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, divina y legalmente adoptados por Dios. Eso significa que todos los derechos que Cristo tiene como hijo de Dios, al nosotros poner nuestra fe en Cristo, Dios nos los da a nosotros. Imagínense esto, el amor que Dios tiene por Cristo, cuando nosotros le creemos a Cristo por fe, ese mismo amor Dios nos lo da a nosotros. Es el amor que siempre Él ha querido darle a la humanidad y lo hizo posible por medio de Cristo. Ya no somos enemigos de Dios cuando creemos en Cristo. Ahora somos hijos, no solamente amigos, hijos de Dios. Y tenemos una herencia que por medio de Cristo la podemos gozar. Y esto es bien interesante porque, como estaba diciendo anteriormente, mientras que el mundo ofrece méritos, Dios ofrece gracia. Mientras que el mundo demanda condiciones, Dios requiere fe, algo que Él mismo da. Mientras que el mundo ofrece una paz circunstancial y superficial, que es solo mental, Dios ofrece una paz eterna y trascendental, una paz que no es de este mundo y que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios da es una paz basada en convicción, no en circunstancia. La paz que Dios nos da no se basa en el estado de ánimo en que tenemos, sino en el estado legal y divino que tenemos con Él. La paz de Dios es lo más estable que tú puedes tener. Cuando tú reconoces que la paz tuya no depende de tus circunstancias o de tu estatus económico o una situación, una enfermedad que tienes, sino en lo que Dios hizo por ti y en quién Dios es, esa paz no hay quien te la quite. Esa paz nadie te la puede quitar. La razón por la cual podemos confiar en que Dios nos da paz es porque la paz de Dios trasciende nuestras circunstancias y es tangible en el sentido de que podemos tenerla, podemos apreciarla, podemos disfrutarla. Es por eso que los creyentes somos personas que aun cuando estamos pasando momentos difíciles y podemos reconocer de que las cosas están fuertes, nosotros podemos descansar en el hecho de que Dios sigue siendo nuestra paz. Y cuando no lo podemos entender, Dios aún sigue dándonos consuelo y sigue guardando nuestras mentes. Y esto es una paz que no es lo que el mundo está diciendo hoy en día. No es una terapia psicológica, no, es un estado completamente trascendental y una promesa que Dios nos da. So que primero vemos que Dios nos quiere dar gracia y paz a su iglesia. Segundo, vamos a ver el Rey Divino que las otorga. ¿Quién es esta persona que está dando esta gracia y esta paz? Y vemos, es bien interesante cómo Juan ordena la Trinidad o cómo Dios se está presentando en Apocalipsis, por lo menos en estos pasajes. Y vemos que del capítulo, o sea, el capítulo 1 que estamos examinando, versos 4 al 6, vemos que Juan da un orden de la Trinidad el cual nosotros no estamos acostumbrados. Y me explico. El orden de la Trinidad que Juan está ofreciendo aquí, o la manera en que Dios se está presentando, es de origen litúrgico y no teológico. O sea, el orden que se da es litúrgico. En vez de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, es bien interesante que Juan está poniendo Padre, Espíritu Santo y después Hijo. ¿Y por qué es esto? Juan está siendo bien intencional con este orden, porque Juan está reflejando el orden del culto del templo en la Trinidad. El templo celestial, que es la presencia de Dios mismo, es la imagen o por lo que se basó el templo terrenal. La razón por la cual el templo tenía unas razones específicas y tenía unas instrucciones bien específicas en el Antiguo Testamento era porque estaba reflejando la presencia de Dios. El templo verdadero es Dios mismo. Y el tabernáculo y el templo eran simplemente una imagen para que el pueblo pudiese tener una idea de cómo Dios se relaciona. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquel que era, es y que ha de venir es una alusión clara a Isaías 41:4 y está hablando de Dios Padre. Es bien interesante ver esto. ¿Por qué? Porque primero está presentando a Dios Padre y esto significa que Juan establece el orden del templo porque Dios Padre
estaba representado por el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y las tablas de la ley. Era el trono de Dios. Luego dice el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo representa o estaba representado en el templo en el lugar santo, que era donde estaban los candelabros de oro, que tenían los 7 brazos, y el pan de la proposición, y era donde el sumo sacerdote entraba primero antes de entrar al lugar santísimo y ofrecerle el sacrificio de expiación. Y tercero, habla de Jesucristo, que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y esto es bien interesante porque Jesucristo, el último orden, representa el patio, el sacerdote y el altar de sacrificio. ¿Estamos viendo un patrón aquí? Claro que sí, porque el sumo sacerdote primero tenía que matar el cordero en el patio, tomar la sangre, entrar al lugar santísimo. Estamos viendo de que Jesucristo está representando lo primero que se hace, que es el sacrificio, y lo segundo, entrar al lugar santo, que ahí es donde está la presencia del Espíritu Santo, donde están los 7 candelabros de oro, que representa la plenitud y la provisión que viene de Dios mismo, y el lugar santísimo, que era donde estaba el trono de Dios. Estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley, estaba el arca, y ese era el trono de Dios. Y ahí era que se salpicaba la sangre para poder hacer expiación delante de Dios y para que Dios no castigase al pueblo. Vemos que la alusión de los 7 espíritus habla de Zacarías 4, 2 al 6, donde el profeta ve 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Según Apocalipsis 1:20, tenemos una revelación completa de lo que significaban esos 7 candelabros en Zacarías, que sidetrack, Zorobabel era un ancestro físico del Mesías, porque era parte de la casa de David, que el dominio no es con espada o con ejército, sino con su espíritu. Eso que el mensaje es claro, que nuestro dominio no es como el de este mundo, que se trata de explotar y destruir o tener el poder en las manos, sino de el reino de los cielos, que es cultivar y edificar. Bien diferente. Nosotros, los candelabros, somos sellados por el Espíritu Santo para recibir esa gracia y paz que Dios nos está ofreciendo y llenarnos de Él en relación profunda y continua. Entonces podemos dominar y vencer aún si estamos siendo perseguidos o nuestras circunstancias son adversas. El Espíritu Santo, hermano, es Dios mismo en nuestros corazones. Entonces, vemos también a Jesucristo, que es el último. Jesucristo, Dios Hijo, es el testigo fiel, significa mártir. En sentido original de la palabra, era individuo que ejecutaba juicio sobre los criminales. En este caso particular, Cristo está siendo juez de los enemigos y apóstatas del pacto. También habla de que es primogénito entre los muertos. Y es que su resurrección garantiza nuestra resurrección en el día final. Y que es soberano sobre los reyes de la tierra. Es decir, su dominio no es futuro. El dominio de Cristo era presente en ese tiempo y es presente en el día de hoy. Es dominio eterno y Él es el rey sobre los gobernantes de la tierra. Entonces, vemos que el Rey Divino que otorga la gracia y la paz es un Dios trino, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, y que este Dios trino no solamente nos ha dado promesas inmutables por su carácter, sino que también nos ha ungido con su Espíritu y que nos ha dado un Rey que nos representa diariamente para nuestras vidas. Entonces nos lleva a ver, por último, quiénes somos en Él, quiénes somos en Jesucristo, quiénes somos cuando nosotros estamos bajo este Rey eterno. Y de parte de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, su Padre. La Reina Valera del 60 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Pero lo interesante es que somos ahora amados y libertados por el sacrificio de Cristo. ¿Quiénes somos? Si tienes duda, en Cristo somos reyes. Nosotros representamos a Dios ante el mundo. Personificamos su justicia y santidad amorosa. Somos lo que Dios creó antes de la caída. Estamos llamados a ejercer dominio. Es decir, que nosotros tenemos la encomienda de reconciliar al mundo con Dios. Porque así como los reyes representaban la justicia de Dios al pueblo, nosotros como creyentes representamos la justicia de Dios al mundo, dejándole saber qué es lo que es justicia. Y es por eso que estamos llamados a hacer justicia por aquel que la necesita, independientemente de su estatus social, independientemente de su trasfondo. Estamos llamados a hacer justicia, ser imparciales, ser profetas de nuestra propia tierra. Y esto era lo que Dios siempre quiso para nosotros. Cuando nos creó, lo que Él tenía en mente es que nosotros fuésemos reyes del Rey de Reyes.
que tuviésemos dominio sobre la tierra. Lo que pasa es que nosotros abdicamos nuestro trono debajo de Dios para emanciparnos y querer ser rey sin él. Pero en Cristo regresamos y de manera plena y más asombrosa este llamado de ser reyes para Dios. No solamente somos reyes, también somos sacerdotes, porque somos los que representamos e intercedemos por el prójimo ante Dios. Como sacerdotes representamos su misericordia y su gracia amorosa. Somos llamados a hacer lo que los sacerdotes levitas no pudieron ser. Y estamos llamados a reconciliar al mundo y ser sacrificios vivos para ministrar a Dios, lo que Dios siempre quiso de su pueblo. Y no solamente eso, somos en Él amados. Somos reyes, somos sacerdotes, somos amados. Dios nos ama de tal manera que ni a su Hijo escatimó para darnos todo. Y en Él somos más que victoriosos sobre todo lo creado. El amor de Dios es lo que nos motiva a vivir vidas que reflejen lo hermoso, lo bueno y lo justo y lo verdadero de Dios. No simplemente se trata de no hacer cosas, sino de reflejar la bondad. Y somos amados. O sea, piensen esto. Si Dios es perfecto y sabe cómo amar, solamente imagínense las personas que lo aman a ustedes. Pongan en su mente, cuando quieren pensar en el amor de Dios, piensen en el amor que alguien tiene por usted, sea su esposa, novia, amigos, gente que ha demostrado amor genuino en su vida. Piensa en eso y luego piense de que ese amor imperfecto, Dios lo tiene de manera perfecta para ti. Si la gente te puede amar de manera genuina, pero imperfecta, imagínate cómo Dios te ama. Porque Dios es amor. La manera en que la gente te ama a ti es la manera en que Dios siempre quiere amarte, pero sin ningún tipo de defecto. Y lo demostró poniendo la vida de su hijo por nosotros. Y eso es algo que yo pienso todo el tiempo. Cuando yo siento que cuando no tengo buenos días o tengo días que la tentación es más grande o que el día no está haciendo bien, yo tengo en mente las personas que me aman o la persona que me ama y yo digo, ok, si esa persona me ama y me y está apoyándome en este día, imagínate cómo Dios me está apoyando. Imagina, en Él somos libertados del pecado con su sangre. Ahora, con el poder del Espíritu Santo, podemos ser libres para vivir en obediencia y en desprendimiento. El pecado, a pesar de que es una realidad presente, no es nuestro dueño, es Cristo. Y eso, si lees Romanos 6, que sería algo que poder leer, de eso se trata. Romanos 6 se trata de que ya no vivimos para el pecado, ya tenemos la libertad de ofrecer nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para reconciliar al mundo con Dios. Y Apocalipsis nos está diciendo eso desde la primera, en este preámbulo. Y lo último que podemos ver es que vemos un Dios de justicia. ¿Cómo podemos ver un Dios de justicia? Miren, dice, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún lo que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, este es un pasaje extremadamente debatido porque habla de como si Dios viniera de manera visible. Y piensa que a la segunda venida de Cristo, sí, el juicio que está indicando Juan no es del mundo, sino sobre los que le traspasaron, es decir, Jerusalén. Y cuando la Escritura habla de que Dios viene en las nubes, es una expresión explícitamente judicial. Significa que Dios viene a juzgar de manera histórica y que todo ojo le verá. Y todo aquel que vea las calamidades y la destrucción que van a ver en ese momento, van a saber que Dios está haciendo justicia. Dios está manifestando su justicia. Que cada vez que los profetas hablaban, utilizaban esta expresión de que vienen las nubes y que todo ojo le verá, era para indicar que una nación o comunidad sería juzgada soberanamente por Dios. Lo vemos, como había dicho en la introducción, lo vemos cuando Dios juzga a Egipto, en Isaías 19:1, cuando Dios juzga a Nínive, según Nahum 1 al 3, y cuando Jesucristo juzga al Sanedrín judío, Mateo 26:64. Y Juan está aludiendo a Zacarías 12:10 al 14, donde el pueblo de Israel lamenta la muerte del Mesías por causa de los pastores malvados, de los cuales Zacarías acusa en Zacarías 9, capítulo 9 al capítulo 11. Y en este mismo pasaje Dios promete destruir estos falsos pastores. Y Juan ve esto como un futuro cercano. El Dios poderoso, por lo tanto, hará juicio contra los apóstatas que estaban persiguiendo a los recipientes de esta carta. Y de la misma manera, Dios juzgará a todo enemigo y toda gente de maldad en el día final, como Apocalipsis 20, del 7 al 15, nos promete. Dios siempre va a hacer justicia, aunque el sistema político y religioso nos falle. A la iglesia primitiva le falló el sistema político, es decir, el imperio romano,
y el sistema religioso, es decir, el templo y los líderes judíos del Sanedrín y de Israel. Y Dios básicamente dijo, yo voy a hacer justicia por ustedes. Toda la sangre que se ha derramado durante estos 40 años desde que yo los visité y me mataron y no me hicieron caso, yo voy a hacer justicia por ustedes ahora. La justicia de Dios en el caso que está viendo Juan es una inminente, pero que también apunta a la justicia que Dios quiere darnos. O sea, la justicia de Dios, cuando tú eres creyente, no va en tu contra, va a tu favor. O que cuando te digas a ti mismo, Dios es justo, que la justicia de Dios es perfecta, dilo con gozo porque la justicia de Dios es para ti, es a favor tuyo en contra de toda la maldad que se te ha hecho. Y eso nos debe traer consuelo. Que, como conclusión, nosotros somos recipientes de la gracia y paz de un Dios trino e inmutable. Somos recipientes y templo del Espíritu Santo. Somos reyes y sacerdotes para el Rey de Reyes y sumo sacerdote de nuestras vidas. Y somos protegidos del juicio y de nuestros enemigos que nunca se arrepintieron. La justicia de Dios es para nosotros y por nosotros. Y básicamente lo que debemos preguntar es, ¿quiénes somos ante Dios? Yo te estoy preguntando a ti que estás viendo este video. ¿Quién eres ante Dios? ¿Eres el rey y sacerdote o alguien que no ha traído el reinado de su vida al Rey de Reyes? ¿Tu vida te pertenece a ti o le pertenece a Dios? ¿La manera en que la vives refleja que Dios es rey en tu vida o no? ¿Crees que irás al cielo por una buena conducta, como creían estos apóstatas, o por lo que el Mesías hizo por ti? Recuerden que el regalo de Dios es la gracia de Dios. Nada, eso sería todo. Compartan, suscríbanse al canal, denle a la campanita y compartan este video no solamente para expandir el reino, sino para traer una reflexión teológica sobre lo que necesitamos escuchar muchas veces. Apocalipsis no solamente se trata del fin del mundo, es que no se trata del fin del mundo, se trata de darnos consuelo y victoria. Y eso quiero compartirlo con ustedes con esta serie que estoy haciendo de Apocalipsis. Nada, se me cuidan, Dios los bendiga y nos vemos después.